Buenas, ¿cómo están? Y bienvenidos a un nuevo video. Y hoy tenemos los peores de los peores equipos en la historia de la Fórmula 1. Así que sin mucho más preámbulo, vamos con el video. Bien, y vamos a hablar de los peores equipos de la Fórmula 1 y que quedaron en el recuerdo, pero por las razones equivocadas. Así que vamos a empezar sin mucho más en 1990 con el equipo Life, que en realidad empezó a formarse en 1989 cuando trataron de promocionar al equipo First, un equipo de las fórmulas menores, a la Fórmula 1, pero con problemas en los chasis y además no pasaron el test de choques de la FIA, así que el proyecto quedó descartado. La cosa es que Ernesto Vita, un aficionado al deporte motor, un magnate italiano, decidió comprar estos chasis y hacer su equipo. Y el apellido del Vita, en inglés, Life, ese es el nombre que le puso a su propio equipo. Contaban con un motor que iban a diseñar ellos, el motor Life de 12 cilindros, pero no en V, en W, o sea, 4-4-4, no en V con 6 cilindros para un total de 12, no, eran 4, 4 y 4 que hacían los 12, y esto ya era algo que estaba dando a conocer lo que iba a ser un desastre. Ese motor tiraba entre 400 y 500 caballos de potencia cuando la mayoría de los equipos tenían un motor de 700. Esto sumado a que el chasis Life era el más pesado de la categoría, suspensiones catastróficas y solamente 10 botones para llevar a cabo las funciones del coche. Uno se imaginaba lo que iba a pasar. Su piloto iba a ser Gary Brabham, hijo del tricampeón Jack, el australiano, para dar un empuje publicitario que obviamente lo iban a necesitar. Imagínense lo malo que era el equipo, que su piloto más adelante, que iba a ser Bruno Giacomelli, cuando giró en Gran Bretaña en Silverstone, giró más lento, escuchen bien, más lento que la pole de Jim Clark de 1967, e inclusive un auto de Fórmula 1 hasta el año 70 giraba más rápido que el Life de 1990. Un Fórmula 3 giraba a la misma velocidad y un Fórmula 3000 de ese año giraba más rápido que un Life de Fórmula 1. La cosa es que se presentaron en la primera carrera en Phoenix, en Estados Unidos, con en ese entonces Gary Brabham, y había que preclasificar. ¿Cómo era esto? Había más de 30 autos que eran los permitidos para clasificar, solo 30, los 26 mejores largaban la carrera, pero había entre 35 y 36 autos en el parque, así que debían eliminarse para que queden 30 para clasificar. Ellos quedaron, escuchen bien, a 34 segundos, no de la pole, del mejor de los peores, del primero de la preclasificación, quedaron a 34 segundos. Un verdadero desastre. Para la carrera siguiente, Gary Brabham salió de los boxes y se quedó a 400 metros porque se le rompió el motor. ¿Por qué? Porque los mecánicos se olvidaron de ponerle aceite. Pequeño detalle. Se hartó Brabham, se fue y vino Bruno Giacomelli y las cosas no cambiaron prácticamente nada. Harto de esta situación de nunca pasar la preclasificación, Ernesto Vita dejó los motores Life para el Gran Premio de Portugal poder tener los motores Jude, pero ¿qué pasó? Estos no entraban en el coche, así de sencillo fue, y cuando entraron se voló la tapa que cubría al motor. Para España lo mismo, la carrera siguiente no pasaron la preclasificación, así que Vita dijo: hasta acá llegamos, dejo esto, no vamos a Japón ni a Australia, y se acabó la aventura del equipo Life, el equipo que contó con Gary Brabham y el retorno de Bruno Giacomelli, que no corría en la Fórmula 1 desde el 83 con Toleman, volvió, no pudo hacer nada. Tal vez el peor equipo de la historia de la Fórmula 1 tiene competencia, increíblemente. Nos vamos a 1992 para hablar de Andrea Moda. Andrea Moda, un equipo fundado por alguien relacionado al mundo justamente de la moda, de los calzados, Andrea Sassetti, quien compró el equipo Coloni, el equipo de Enzo Coloni, por 8 millones de libras. Coloni, que no la venía pasando bien, en realidad nunca la pasó bien y en el 91 la pasó peor. Así que contrató a los pilotos Alex Caffey, quien había corrido en Footwork,
y contrató también a Enrico Bertaccia, quien había participado en la Fórmula 1 pero nunca había podido largar un gran premio, y los chasis iban a ser de Syntec, unos chasis que le había preparado a BMW, que iba a volver a la Fórmula 1 pero no volvió, pero lamentablemente esos chasis no funcionaron, así que pintaron los chasis Coloni del 91 de negro y se presentaron para la primera carrera del 92 en Sudáfrica. Allí empezaron los problemas. La FIA les dijo: ustedes son un equipo nuevo, tienen que pagar $100.000, lo cual su dueño dijo: ¿cómo que somos nuevos? No, yo soy Coloni, yo compré Coloni. No, pero usted no compró los derechos de Coloni, usted es un equipo nuevo. En realidad un poquito de razón tenía, porque Footwork y Arrows, Leyton House y March, todas esas combinaciones nunca pagaron los $100.000, pero la FIA les dijo que tenían que pagarlos, se negó, así que solo giraron el jueves, que era para reconocer el nuevo dibujo que tenía el viejo circuito de Kyalami. Además, la FIA le dijo: no pueden correr con autos del 91, tienen que ser autos del 92, están usando autos de otra escudería, así que para la siguiente carrera en México tenían todo listo, pero no salieron a pista. Para la siguiente carrera cambiaron los pilotos, porque ante todos estos problemas, los pilotos Caffi y Bertaccia empezaron a criticar a Andrea Moda, así que su dueño, Andrea Sassetti, decidió echarlos, ni más ni menos, y contrató a Roberto Pupo Moreno, el brasileño, un especialista en autos malos, salvo cuando corrió en Benetton, y a Perry McCarthy, un piloto inglés. La cosa es que en Brasil Moreno no pudo hacer nada con el auto nuevo, no pudo pasar la preclasificación, y a McCarthy se le negó la superlicencia que luego iba a conseguir en los siguientes grandes premios. La cosa es que por estas fechas Bertaccia volvió y dijo: vuelvo a correr, tengo $1 millón. Obviamente lo recibieron con los brazos abiertos, pero no. La FIA les dijo: ya hay demasiados problemas con ustedes, se quedan con los dos pilotos que están, Moreno y McCarthy, y nada de cambiar los pilotos. Lo cual le agarraron un odio al pobre McCarthy, su jefe, y todo el equipo le agarró un tremendo odio al pobre Perry McCarthy, que le hicieron la vida imposible porque le estaba privando, no de Bertaccia, del $1 millón. Por su parte, Moreno logró el milagro, realmente, para que vean que los milagros existen, de clasificar y correr el Gran Premio de Mónaco. Increíble, duró 11 vueltas, pero fue un logro impresionante para Moreno, el logro de su carrera, realmente. Por su parte, a McCarthy le hacían la vida tan imposible que, miren, en Silverstone con piso seco le pusieron neumáticos de lluvia y quedó a 15 segundos de su compañero Moreno, que obviamente no pasó ninguno de los dos el corte preclasificatorio. En Hungría lo mandaron a preclasificar con 45 segundos y no pudo empezar la vuelta. Obviamente la FIA les llamó la atención y dijo: no tienen que andar con un auto, tienen que andar con los dos. Y en Bélgica lo mandaron al circuito con una suspensión rota y casi se estrella en Eau Rouge. Increíble. Por su parte, Moreno hacía lo que podía, que era poco y nada. En Canadá, Andrea Sassetti no pagó a Judd los motores y estaba sin motor, así que el equipo Brabham le prestó motores Judd para que pueda correr. La carrera siguiente, en Francia, no pudieron llegar al circuito por un bloqueo de los camioneros franceses que estaban en huelga y fueron el único equipo que no pudo llegar. Esto hizo que varios sponsors se empiecen a retirar porque ya no les gustaba esto del equipo Andrea Moda, y el pobre Sassetti tuvo que empezar a bancar el equipo por su propia cuenta. Finalmente, en Bélgica pudieron clasificar, no por mérito propio, porque se retiró Brabham y quedaban 30 equipos, que era el límite para clasificar, donde largaban los 26 mejores. Pero allí Sassetti fue arrestado por supuesto fraude y se acabó la historia de Andrea Moda, que no obstante se presentó la carrera siguiente para correr en Italia, pero la FIA le cerró el paso y no pudieron entrar al paddock de la Fórmula 1 porque además les dijo que hacían quedar mal al deporte, no lo tomaban en serio y daban una mala imagen, y se acabó Andrea Moda. Estos chasis quisieron ser reavivados, podríamos decir, por el ex piloto español Adrián Campos, que iba a formar el equipo Bravo de Fórmula 1 con esos chasis, pero todo quedó en la nada y se acabó la vida corta y desastrosa del equipo Andrea Moda. Well, like some of the other teams, we have a financial problem, but we've got enough money to complete our program, which is a program of a small team.
We're a long way from qualifying, but we just keep trying, and one day I'll have 2 cars on the grid. Otro equipo que tuvo algo muy extraño fue el equipo Lola en 1997, que volvía como Lola a la Fórmula 1 y no para dar el chasis para otro equipo, sino como Lola totalmente. Iban a volver en el 98, pero su principal sponsor, Mastercard, lo empezó a presionar porque quería además hacer el F1 Club, donde la gente donara plata para el equipo, y volvieron a las apuradas para el 97 con los pilotos Vincenzo Sospiri, campeón de la Fórmula 3000 en el 95, y Ricardo Rosset, un brasileño que ya había corrido en fútbol en el 96. Todas las apuradas, de hecho iban a tener un motor V10, pero no pudieron y consiguieron el Ford CTEC V8 que había usado el equipo Forti. Así que a las apuradas, y así le fue. Fueron a Australia a la primera carrera y allí había 24 autos, así que podían entrar para correr, pero tenían que hacer un tiempo no mayor al 107% de la pole. Lamentablemente eso no ocurrió, no hicieron el tiempo máximo para clasificar y quedaron afuera de la carrera. En esa época ya no había corte preclasificatorio, pero sí había que hacer un tiempo del 107% menor a la pole para poder correr. El equipo no lo hizo y esto a Mastercard no le gustó nada y se retiró y lo dejó, como se dice, en banda al equipo Lola, que viajó a la siguiente carrera a Brasil. Más allá de algunos test, la cosa no mejoró y en Brasil se quedaron en los boxes y nunca salieron y se retiraron de la Fórmula 1, participando un fin de semana pero sin correr por problemas económicos, y se acabó la aventura del regreso de Lola con el sponsor Mastercard, que además era sponsor y nombre del equipo, Mastercard Lola. Increíble lo de este equipo. Sospiri nunca más volvió a correr la Fórmula 1 y Ricardo Rosset corrió en el 98 con Tyrrell. Bien, gente, estos son casos extremos, pero hay otros casos de equipos muy malos. Por ejemplo, el equipo RAM, que corrió a fines de los 70 y hasta el 85 sin conseguir ningún punto, con pilotos como por ejemplo Jonathan Palmer, Philippe Alliot, Manfred Winkelhock, o el equipo Saxby, que le fue muy bien en otras categorías, por ejemplo de resistencia, pero en la Fórmula 1 entre el 85 y el 89 solo sumaron 2 puntos con Martin Brundle en Imola 87, y también estuvo allí por ejemplo Jonathan Palmer, Christian Danner, o el equipo Eurobrun, donde estuvo el argentino Larrauri, Stefano Modena, Roberto Moreno entre el 88 y el 90, ningún punto. El equipo Pacific, que debutó en el 94 y generalmente no clasificaba para correr porque quedaba 27-28 con Bertrand Gachot, Paul Belmondo, y en el 95 el equipo Pacific se unió al fundido Lotus. Imagínense, Pacific y un Lotus fundido hicieron una fusión que pasó sin pena ni gloria y corrieron esos 2 años. En el 94 el equipo Simtek, donde tenía acciones Max Mosley, debutó en la Fórmula 1, donde tuvieron el accidente trágico de Roland Ratzenberger y otros pilotos como Andrea Montermini, y en el 95, por ejemplo, el padre de Max, Jos Verstappen, corrieron hasta la mitad de ese año. En el 95 el equipo Forti con Roberto Moreno otra vez, Pedro Diniz también, y corrieron hasta la mitad del 96 sin pena ni gloria. Equipos muy malos, y todos esos equipos recuerdan que ingresaron en el 2010 Virgin, Hispania, ese nuevo Lotus que era un invento total, que entraron todos ese año y dijeron vamos a hacer que entren todos los equipos malos, y entraron todo eso y fueron un desastre. Bien, gente, ¿ustedes recuerdan otros equipos malos, pero malos como esto? Es difícil, pero quién sabe, a lo mejor me refrescan la memoria en estos comentarios. Si les gustó el video, no olviden de suscribirse, de activar la campanita, así reciben la notificación y no se pierden ningún video nuevo, y nos vemos la próxima. Chau, chau.